Invitado al señor José Che Vasco, que muchos hemos conocido, desempeñándose como oficial mayor del Congreso. Eso es un título que viene desde comienzos de la República, oficial mayor, y que él ha ejercido durante bastante tiempo, lo suficiente para haber visto varios congresos, varios quinquenios y comprender lo que está pasando por dentro, lo que debería no pasar quizá también. Y lo felicitamos porque está a punto de lanzar una escuela de estudios y de formación en estrategia política. Quizá tenga un minuto al final para decirnos una palabra sobre eso, pero lo hemos invitado sobre todo para que nuestro público entienda qué es lo que está pasando en el Congreso, de manera tal que apenas 6% de la población tiene una buena imagen del Congreso y cada día descubrimos cosas horrorosas, incluidos del presidente, de la vicepresidenta Ana Muruz, en los últimos días de varios congresistas que han estado coordinando aparentemente de manera indebida con el asesor principal de la Fiscalía de la Nación. Yo creo que hay que diferenciar entre la conducta individual de algunos congresistas y la conducta corporativa del Congreso. Ante la opinión pública, desgraciadamente, la conducta individual es la que conlleva a esos índices de desaprobación del Congreso. Sobre todo si son jefes, ¿no? Correcto, porque ellos deben mantener una imagen pulcra ante la opinión pública, sobre todo teniendo en cuenta diversas cosas respecto a los temas de carácter informativo y comunicación. Entonces, la percepción ciudadana ante un acto individual convierte esto a una interpretación totalmente negativa de la institución parlamentaria. Pero por otro lado, la institución como tal, como grupo corporativo, como Congreso de la República, se ve opacada por estas actitudes individuales y se dejan de lado leyes que, en mi opinión, algunas de ellas, son bastante importantes y también decisiones de carácter político que hayan tomado en su debida oportunidad la institución. Entonces, lo lamentable de todo esto es que, repito, la conducta individual del parlamentario arrastra la imagen y opaca el trabajo que el Congreso de la República puede hacer. Y el Congreso también tiene la culpa en no interpretar las cosas y no explicar las cosas adecuadamente. Por ejemplo, el tema presupuestal. Es por primera vez en la historia que el presupuesto del Parlamento va a pasar los 1.000 millones de soles. Y se ha aumentado en más de 20%. Correcto. Es decir, casi el doble de lo que ha aumentado en el presupuesto para el resto de las entidades públicas del Estado. Exacto. Sobre la base de una autonomía presupuestal, pero que no está justificado mediante el tipo de servicio que brinda. Lo importante sobre todo no si se destina ese aumento para darse bonos súbitamente de casi 10.000 soles a todos. Sí, y gran porcentaje del presupuesto, y sin temor a equivocarme, más del 70% del presupuesto del Congreso es para el gasto corriente. ¿Qué es gasto corriente? Planillas, empleados, gratificaciones. Entonces, ¿cuántos empleados habían en el Congreso cuando usted comenzó a ser oficial mayor? 850 Ahora empleados. hay más de 3.000. Más de 3.000. O sea, se ha cuatriplicado. Sí. ¿Cómo se justifica eso? La justificación viene por el lado de la cantidad de órganos internos que tiene el Congreso. Tiene más de 56 comisiones entre ordinarias, especiales y de investigación. 56. Cuando el límite para que un parlamentario pertenezca a todo este tipo de comisiones son 5 comisiones. Pero hay tantos órganos creados al interior, como el tema de las comisiones, repito, que tenemos parlamentarios que sobrepasan el límite de 5. Pero entonces eso ya no es un problema de individuos, señor Che Vasco, sino contrariamente a lo que usted dice, hay una mala organización estructuralmente. El tema del individuo es en cuanto a su comportamiento conductual. Pero lo que ha dejado es una organización y sea las normas y que impide un buen trabajo. Claro, ¿y eso por qué sucede, Fernando? Por la cantidad de bancadas o grupos parlamentarios. Tenemos 12 bancadas y cada bancada se fracciona. El presidente, para sostenerse, tiene que contentar a cada una de las bancadas. Entonces, las bancadas forman una comisión especial sobre este tema, forman esta comisión, y el presidente se ve presionado, dado que no existe una mayoría parlamentaria que pueda tomar decisiones y tiene que contentar a todas las bancadas. 12 bancadas es inmanejable. De acuerdo, pero hay otro problema que es peor, que es el comportamiento de algunos miembros del Congreso durante el gobierno de Pedro Castillo. Hay una investigación en curso respecto de los llamados niños. Claro, usted dirá, siempre ha habido corrupción, pero una corrupción de un grupo organizado de esta naturaleza y de un partido tan antiguo como Acción Popular, porque recordemos que ellos han sido elegidos con esa etiqueta.
y no avanza la investigación. Y efectivamente, cuando uno ve al señor Villanueva coordinando con ellos impunidad contra un voto en cierto sentido para el defensor del pueblo, la Junta Nacional, o sobre la inhabilitación de Zoraida Ábalos, la opinión pública no puede sino ver esto con espanto y con repudio, ¿no? Casualmente, don Fernando, mira, cuando se dan estas cosas de la mala interpretación, y eso también conlleva a justificadas percepciones negativas de cuando los parlamentarios van hacia el Poder Ejecutivo a hablar con los ministros sobre obras públicas, etcétera, etcétera, a mí se me ocurrió un planteamiento inverso. Y en su oportunidad, siendo oficial mayor, yo dije, no podemos hacer que los parlamentarios acudan permanentemente, pidan citas a los ministros, etcétera, etcétera, porque no hay niveles de transparencia en ese tipo de conversación. Pero es mucho peor que un funcionario de la Fiscalía penetre en el Congreso y convenza y busque a las manzanas podridas para coordinarlas. Entonces, ¿qué propuse yo al interior del Congreso, lamentablemente sin éxito? Que tengamos una comisión permanente de representación, donde el funcionario público, el funcionario del gobierno, asiste a esta comisión de representación y los parlamentarios lo interpelan, le preguntan respecto al avance de las obras públicas para su pueblo. Entonces, ya no hay necesidad que el parlamentario vaya al ministerio. Bueno, es una idea, sino que se pueda replantear. En todo caso, algo hay que hacer. Exacto, para no transparentar. Con un Congreso de 6% tomando decisiones y ejerciendo más poder que el Ejecutivo, que es la situación en la que nos hallamos. Muchísimas gracias, señor Che Vasco, por su presencia. Hablaremos la próxima vez sobre la escuela que usted está a punto de lanzar, pero creo que es en enero, así que regresará usted y nos quedamos con sus ideas respecto a lo que está pasando en el Congreso como individuos, como problemas estructurales y también las acciones que hemos visto que según la Fiscalía han venido realizando con total habilidad ahí el señor Villanueva, asesor principal de la Fiscalía de la Nación.